Existe en la ciudad de Oxford, en la Biblioteca Bodleiana, uno de los repositorios de conocimiento más antiguos del mundo anglosajón, un registro que muy pocos conocen. Es un inventario fechado en 1648 que detalla, volumen por volumen, una colección de manuscritos que la propia biblioteca reconoce haber perdido. No robados, no extraviados, perdidos, así, sin más explicación. Algunos de esos títulos aparecen mencionados en catálogos anteriores, referenciados por eruditos de la época que los consultaron, los citaron, los estudiaron, y sin embargo, hoy no existen. No están en Oxford, no están en Cambridge, no están en ninguna parte, como si nunca hubieran sido escritos. Pero lo fueron, porque hay personas que los leyeron y dejaron constancia de ello. Si este tipo de misterios te resultan tan inquietantes como a nosotros, quédate, porque lo que vamos a explorar hoy no es la desaparición de un libro ni de 10. Es la destrucción sistemática de bibliotecas enteras, de colecciones que contenían millones de volúmenes, a lo largo de siglos y en todos los continentes. Y cuando empieces a ver el patrón, cuando notes que las fechas coinciden, que los métodos se repiten y que las justificaciones oficiales se contradicen entre sí, vas a entender por qué este tema merece mucho más atención de la que recibe. Si este canal es nuevo para ti, suscríbete, porque cada semana exploramos los rincones de la historia que nadie se molesta en iluminar. Empecemos por lo que sabemos con certeza, y lo que sabemos es enorme, documentado y profundamente perturbador. La destrucción de libros no es un fenómeno aislado, no es algo que ocurrió una vez en Alejandría y que lamentamos como una tragedia antigua e irrepetible. La destrucción de libros ha sido una constante de la historia humana, y cuando uno empieza a reunir los episodios documentados, lo que emerge no es una serie de accidentes desafortunados, sino algo que se parece mucho a un patrón deliberado. Comencemos con cifras que podemos verificar. La Biblioteca Real de Alejandría, la más célebre de todas, fue fundada durante el reinado de Ptolomeo II Filadelfo, alrededor del año 285 antes de nuestra era. Las estimaciones sobre su contenido varían según la fuente antigua que consultemos. El geógrafo Estrabón, que la visitó personalmente, la describió como una institución de una escala sin precedentes. El erudito bizantino Juan Tzetzes, escribiendo siglos después pero basándose en fuentes más antiguas, menciona la cifra de 490.000 rollos en la biblioteca principal y 42.800 en la biblioteca secundaria del Serapeo. Otros autores clásicos, como Aulo Gelio en sus Noches Áticas, hablan de 700.000 volúmenes. No sabemos la cifra exacta, pero todas las fuentes coinciden en algo. Era una cantidad inmensa de conocimiento reunido en un solo lugar. Lo que resulta llamativo no es solo que esa biblioteca fue destruida, sino cuántas veces fue destruida. Hay al menos 4 episodios documentados de daño significativo. El primero ocurrió durante el asedio de Julio César a Alejandría en el año 48 antes de nuestra era, cuando un incendio se propagó desde el puerto hacia los almacenes cercanos a la biblioteca. Plutarco lo menciona en su Vida de César. El segundo episodio se atribuye al decreto del emperador Teodosio I en el año 391, que ordenó la destrucción de templos paganos, lo cual afectó al Serapeo, donde se alojaba la colección secundaria. Esto lo registra el historiador Sócrates de Constantinopla en su Historia Eclesiástica. El tercer y cuarto episodio son más debatidos por los historiadores, pero el punto fundamental permanece. La mayor colección de conocimiento del mundo antiguo fue eliminada no de golpe, sino de forma progresiva, en varios eventos separados por siglos. Ahora bien, aquí surge la primera pregunta que merece reflexión. Alejandría no era simplemente un almacén de papiros, era un centro de investigación. Tenía una sección dedicada a astronomía, otra a medicina, otra a geografía, otra a ingeniería. Los eruditos que trabajaban allí, como Eratóstenes, calcularon la circunferencia de la Tierra
con un margen de error asombrosamente pequeño. Herón de Alejandría diseñó mecanismos que incluían una primitiva máquina de vapor, la eolípila, que se conserva descrita en sus textos y que hoy cualquiera puede consultar en ediciones académicas. Hiparco desarrolló allí una trigonometría funcional y un catálogo estelar que no sería superado en precisión hasta más de 1000 años después. La pregunta es sencilla: ¿qué más había allí que no sobrevivió? Conocemos los logros de los eruditos cuyas obras parcialmente se salvaron, pero la inmensa mayoría de lo que contenía esa biblioteca se perdió para siempre. Cuando escuchamos que se destruyeron cientos de miles de rollos, tendemos a pensarlo como una cifra abstracta. Pero cada uno de esos rollos representaba el trabajo de una mente humana, un descubrimiento, una observación, un conocimiento acumulado durante generaciones. Lo que se perdió no fueron solo objetos físicos, se perdieron siglos de avance intelectual. Y Alejandría es solo el caso más famoso. No es, ni de lejos, el único. Viajemos ahora al otro extremo del mundo antiguo. En el año 213 antes de nuestra era, el emperador Qin Shi Huang, el primer emperador de la China unificada, ordenó lo que los historiadores chinos llaman la quema de libros y enterramiento de eruditos. Esto está documentado en los registros del gran historiador, el Shiji, escrito por Sima Qian, aproximadamente un siglo después de los hechos. Según estos registros, el primer ministro Li Si convenció al emperador de que los libros de historia, filosofía y poesía de los estados anteriores representaban una amenaza para la unidad del imperio. El decreto ordenaba que todos los libros que no trataran sobre agricultura, medicina o adivinación fueran entregados a las autoridades para ser quemados. Quienes no obedecieran serían marcados y enviados a trabajos forzados. Quienes fueran sorprendidos discutiendo los textos prohibidos serían ejecutados en público. Sima Qian registra que 460 eruditos confucianos fueron enterrados vivos por resistirse al decreto. Esta cifra ha sido debatida por historiadores modernos. Algunos la consideran exagerada, otros la ven como conservadora. Pero lo que nadie debate es que el decreto existió y que se ejecutó a gran escala. Textos enteros de la tradición filosófica china desaparecieron. Obras que solo conocemos por referencias indirectas en textos posteriores. Libros mencionados en catálogos imperiales que nunca volvieron a encontrarse. Y aquí hay un detalle que merece atención. El decreto de Qin Shi Huang no buscaba destruir todo conocimiento. Buscaba destruir conocimiento específico: historia, filosofía, poesía. Es decir, exactamente las disciplinas que permiten a un pueblo recordar quién fue antes del régimen actual, pensar críticamente sobre el poder y expresar ideas que no estén controladas por el Estado. Lo que se preservó, los textos técnicos de agricultura y medicina, era útil para el imperio. Lo que se destruyó era peligroso para el imperio. La selección no fue aleatoria. Ahora avancemos en el tiempo y en la geografía, porque este patrón no se limita al mundo antiguo ni a una sola civilización. En el año 642 de nuestra era, según el relato del historiador Bar Hebraeus, escrito en el siglo XIII, las fuerzas del califa Omar conquistaron Alejandría y se encontraron con lo que quedaba de las antiguas bibliotecas. Según este relato, cuando el general Amr ibn al-As consultó al califa sobre qué hacer con los libros, Omar respondió con una frase que ha sido repetida durante siglos: si el contenido de esos libros concuerda con el Corán, son innecesarios. Si lo contradice, son indeseables. En ambos casos, deben destruirse. Los libros, según esta tradición, fueron usados como combustible para calentar los baños públicos de la ciudad durante 6 meses. Es importante señalar que muchos historiadores modernos cuestionan la historicidad de este relato específico. Bernard Lewis, el reconocido orientalista, publicó un análisis detallado en 1990 donde argumenta que esta historia probablemente fue una invención posterior, quizás originada en fuentes cristianas
o incluso en debates internos del mundo islámico. Y esta es una distinción importante que debemos hacer. No todo lo que se repite como historia es necesariamente cierto, y parte de nuestra labor aquí es distinguir entre lo documentado y lo legendario. Pero lo que sí está documentado más allá de toda duda es que entre los siglos VII y XV, enormes cantidades de textos de la antigüedad clásica se perdieron en todo el Mediterráneo. De los 142 libros de la historia de Roma de Tito Livio, solo 35 sobrevivieron. De las obras completas de Esquilo, que según los catálogos antiguos incluían entre 70 y 90 tragedias, conservamos solo 7. De Sófocles, que escribió más de 120 obras según la Suda, la enciclopedia bizantina del siglo X, conservamos también 7. De los 800.000 rollos que según Aulo Gelio contenía Alejandría en su apogeo, lo que sobrevivió del mundo clásico cabe en unos pocos estantes de cualquier biblioteca universitaria moderna. Estas cifras no son especulación, son el resultado de comparar los catálogos antiguos que sobrevivieron con lo que realmente tenemos hoy. Y la brecha es abismal, pero no nos detengamos en el Mediterráneo. Crucemos el Atlántico. Cuando los conquistadores españoles llegaron a Mesoamérica en el siglo XVI, se encontraron con civilizaciones que poseían sistemas de escritura complejos y bibliotecas de lo que hoy llamamos códices, libros hechos de corteza de árbol o piel de venado, plegados en forma de biombo, que contenían registros de historia, astronomía, rituales, genealogías y administración. Los mayas, en particular, habían desarrollado un sistema de escritura logosilábico que los eruditos modernos todavía están descifrando. En julio de 1562, el obispo Diego de Landa ordenó un auto de fe en la ciudad de Maní, en la península de Yucatán. El propio de Landa describió el evento en su obra Relación de las cosas de Yucatán, que se conserva y puede consultarse. En sus propias palabras, encontraron un gran número de libros en los que no había cosa en que no hubiese superstición y falsedades del demonio, y los quemaron todos, lo cual sintieron los indígenas a maravilla, y les causó mucha aflicción. ¿Cuántos códices se quemaron ese día? De Landa no da una cifra precisa, pero los investigadores estiman que fueron al menos 27 códices y 5.000 ídolos. De toda la producción literaria de la civilización maya, una civilización que existió durante más de 2.000 años, sobreviven hoy exactamente 4 códices. 4. El Códice de Dresde, conservado en la Biblioteca Estatal de Sajonia. El Códice de Madrid, en el Museo de América de Madrid. El Códice de París, en la Biblioteca Nacional de Francia. Y el Códice Maya de México, antes llamado Códice Grolier, cuya autenticidad fue confirmada en 2018 tras décadas de debate. 4 libros, de una civilización entera, de miles de años de historia, astronomía, matemáticas y conocimiento acumulado. 4 libros, y lo de Landa no fue un caso aislado. En 1530, el obispo Juan de Zumárraga organizó quemas similares en el centro de México, destruyendo códices aztecas y textos de Texcoco, ciudad que era considerada el centro intelectual del mundo náhuatl. El cronista Juan Bautista Pomar, escribiendo décadas después, lamentó que en Texcoco se habían perdido registros de historia, astronomía y tributos que abarcaban siglos enteros. Volvamos ahora a Europa, porque lo que ocurrió allí durante la Reforma y la Contrarreforma es igualmente devastador, aunque menos conocido en el imaginario popular. Cuando Enrique VIII de Inglaterra disolvió los monasterios entre 1536 y 1541, una de las consecuencias directas fue la dispersión y destrucción de sus bibliotecas. John Bale, un escritor y anticuario contemporáneo de los Hechos, escribió en 1549 un texto titulado The Laborious Journey and Search of Johann Leland for England's Antiquities, donde describe con horror lo que presenció. Según Bale, los libros de los monasterios
fueron vendidos por carretadas a comerciantes que los usaron para limpiar zapatos, envolver mercancías y tapar botellas de cerveza. Los que no se vendieron fueron quemados. Bale calcula que se perdieron bibliotecas enteras que contenían manuscritos anglosajones, textos latinos medievales, crónicas históricas y tratados científicos que databan de siglos atrás. John Leland, el anticuario del rey, fue enviado a rescatar lo que pudiera antes de la destrucción. Sus notas, los llamados Collectanea e Itinerari, sobreviven parcialmente y constituyen a veces la única evidencia de que ciertos textos existieron alguna vez. Leland murió en 1552, aparentemente enloquecido por la magnitud de lo que había presenciado, aunque los historiadores debaten si su enfermedad mental tuvo otras causas. Lo que no se debate es la escala de la pérdida. Se estima que entre 800 y 900 casas religiosas fueron disueltas durante el reinado de Enrique VIII. Cada una tenía su biblioteca. Algunas, como la de la abadía de Glastonbury, eran célebres por la riqueza de sus colecciones. Prácticamente todas fueron destruidas o dispersadas. Y aquí empezamos a ver algo que merece reflexión pausada. Hasta ahora hemos recorrido Alejandría, China, Mesoamérica e Inglaterra. 4 lugares distintos, 4 épocas distintas, 4 civilizaciones distintas. Y en todos los casos encontramos el mismo fenómeno: destrucción masiva de textos escritos. Pero hay algo más que conecta estos episodios, algo que va más allá de la coincidencia. En cada caso, la destrucción fue ejecutada o autorizada por el poder político o religioso dominante del momento. En cada caso, los textos destruidos pertenecían a una tradición anterior, a un conocimiento previo, a una versión del pasado que el nuevo poder no controlaba. Qin Shi Huang destruyó los libros de los estados que había conquistado. Los conquistadores españoles destruyeron los libros de las civilizaciones que estaban sometiendo. Enrique VIII destruyó los libros de una institución, la Iglesia Católica, cuyo poder estaba expropiando. El patrón es consistente. Cuando un nuevo poder se establece, los libros del poder anterior se vuelven peligrosos. No porque contengan hechizos o supersticiones, como argumentaron los destructores en cada caso, sino porque contienen memoria. Y la memoria de lo que hubo antes es quizás la mayor amenaza para cualquier régimen que quiera presentarse como el inicio de una nueva era. Esto no es una interpretación conspirativa, es una observación que los propios historiadores reconocen abiertamente. Fernando Báez, investigador venezolano que publicó en 2004 su libro Historia Universal de la Destrucción de Libros, documenta con rigor académico más de 3.000 años de biblioclastia, el término técnico para la destrucción deliberada de libros. Báez argumenta que la destrucción de libros es tan antigua como la propia escritura y que en cada época ha servido al mismo propósito fundamental: controlar la narrativa de lo que es real y lo que no lo es, de lo que ocurrió y lo que supuestamente nunca existió. Y esa observación nos conduce a una pregunta incómoda. Si durante milenios, en todas las civilizaciones, los nuevos poderes han destruido sistemáticamente los registros de los poderes anteriores, entonces lo que conocemos como historia no es un registro completo de lo que ocurrió. Es, por definición, un registro editado, un registro del que se han extraído deliberadamente las partes que alguien consideró inconvenientes. Esto no significa que toda la historia sea falsa, significa que es incompleta, y la diferencia entre una historia incompleta por accidente y una historia incompleta por diseño es una diferencia que debería importarnos profundamente, porque los accidentes no tienen patrón, y lo que estamos viendo aquí sí lo tiene. Pero antes de avanzar hacia lo que ocurrió entre los siglos XVII y XIX, que es donde este tema se vuelve verdaderamente desconcertante, necesitamos establecer una base más amplia. Necesitamos ver cuántas bibliotecas existieron en el mundo antiguo y medieval, qué contenían
¿Y cuántas desaparecieron? Porque la magnitud de la pérdida es algo que la mayoría de las personas simplemente no dimensiona. En el mundo islámico medieval, las bibliotecas alcanzaron una escala que rivalizaba con Alejandría. La Casa de la Sabiduría en Bagdad, fundada durante el Califato Abbasí en el siglo VIII, se convirtió en el mayor centro de traducción y estudio del mundo conocido. Eruditos de todas las religiones y orígenes traducían textos del griego, el persa, el sánscrito y el siríaco al árabe. Muchas obras de Aristóteles, Galeno, Ptolomeo y Euclides sobrevivieron únicamente porque fueron traducidas al árabe en esta institución. Las versiones griegas originales se perdieron y lo que hoy conocemos de esos autores en muchos casos proviene de traducciones árabes que luego fueron retraducidas al latín en la Europa medieval. En 1258, los ejércitos mongoles bajo el mando de Hulagu Khan conquistaron Bagdad. Lo que siguió fue una de las destrucciones más documentadas de la historia. Los cronistas de la época, tanto árabes como persas, describen cómo los libros de la Casa de la Sabiduría y de las demás bibliotecas de la ciudad fueron arrojados al río Tigris. El historiador Rashid al-Din, escribiendo pocas décadas después, señala que las aguas del Tigris se tiñeron de negro por la tinta de los manuscritos. Se estima que se destruyeron cientos de miles de manuscritos. Obras de matemáticas, astronomía, medicina, filosofía y literatura que existían en una sola copia desaparecieron para siempre ese día. Y lo que ocurrió en Bagdad se repitió en otras ciudades del mundo islámico. En Córdoba, la biblioteca del califa Al-Hakam II, que según las crónicas contenía alrededor de 400.000 volúmenes, fue parcialmente destruida y dispersada tras la caída del califato en el siglo XI. En Granada, tras la conquista de 1492 por los reyes católicos, el cardenal Cisneros ordenó una quema masiva de textos árabes en la plaza de Bib Rambla. Los testimonios de la época hablan de miles de manuscritos ardiendo. Cisneros supuestamente preservó algunos textos de medicina, pero ordenó la destrucción de todo lo relacionado con religión, filosofía e historia. Si sumamos solo los episodios que hemos mencionado hasta ahora, los que están documentados por fuentes primarias que cualquiera puede consultar, estamos hablando de la destrucción de millones de textos, no como metáfora, como cifra conservadora. Alejandría, cientos de miles de rollos. China, bajo Qin Shi Huang, una cantidad indeterminada pero masiva de textos filosóficos e históricos. Mesoamérica, prácticamente toda la producción escrita de varias civilizaciones. Los monasterios ingleses, cientos de bibliotecas completas. Bagdad, cientos de miles de manuscritos. Córdoba y Granada, decenas de miles más. Y esto es solo lo que tenemos documentado. Hay destrucciones de las que no tenemos registros detallados, porque precisamente los registros también fueron destruidos. Es una paradoja que todo historiador reconoce. Cuanto más eficaz es la destrucción, menos evidencia queda de lo que se destruyó. Así que lo que conocemos como la historia de la destrucción de libros es, por necesidad, solo una fracción de la destrucción real. Sabemos lo que se perdió cuando alguien sobrevivió para contarlo. No sabemos lo que se perdió cuando nadie sobrevivió. Y con esa reflexión, nos detenemos aquí por ahora, porque lo que viene en la siguiente parte de esta investigación nos lleva a un período que es quizás el más revelador de todos, los siglos XVII, XVIII y XIX. Un período en el que la destrucción de conocimiento no ocurrió en guerras lejanas ni en conquistas antiguas, sino en el corazón mismo de Europa y en las ciudades más civilizadas del mundo. Un período en el que bibliotecas enteras fueron disueltas no por invasores bárbaros, sino por los propios gobiernos que decían proteger la cultura. Y un período en el que las fechas, los métodos y las justificaciones forman un patrón que una vez que lo ves, resulta muy difícil de ignorar. Decíamos que la destrucción de bibliotecas en el mundo antiguo y medieval está ampliamente documentada y rara vez se cuestiona. Nos enseñan estos episodios en la escuela
como tragedias culturales. Lamentamos la quema de Alejandría, sacudimos la cabeza ante la hoguera de Cisneros en Granada y seguimos adelante. Pero hay un periodo de la destrucción de libros que recibe mucha menos atención, y es precisamente el que debería recibir más, porque ocurrió hace relativamente poco, porque está bien documentado, y porque las explicaciones oficiales, cuando uno las examina con detenimiento, empiezan a mostrar grietas notables. Hablemos de lo que ocurrió en Europa entre el siglo XVII y el siglo XIX. La Revolución Francesa, que comenzó en 1789, es conocida como un momento de liberación y progreso, y sin duda lo fue en muchos aspectos. Pero uno de los aspectos menos discutidos de la Revolución es lo que le hizo al patrimonio escrito de Francia. Cuando la Asamblea Nacional decretó la confiscación de los bienes del clero en noviembre de 1789 y posteriormente la disolución de las órdenes religiosas en febrero de 1790, las bibliotecas de miles de instituciones eclesiásticas pasaron a manos del Estado. Monasterios, abadías, conventos, catedrales, cada uno con su propia biblioteca acumulada durante siglos, fueron vaciados. Los documentos de la época, conservados en los archivos nacionales de Francia, revelan la magnitud de esta operación. Se estima que entre 8 y 10 millones de volúmenes fueron confiscados en toda Francia entre 1789 y 1795. Esta cifra aparece en los estudios de Dominique Barry, historiador de la Universidad de Lyon, especializado en historia del libro durante la Revolución, cuyo trabajo publicado a partir de los años 90 del siglo XX ha sido referencia en el campo. Ahora bien, confiscar no es destruir. El gobierno revolucionario, al menos en teoría, tenía un plan: reunir todos esos libros, catalogarlos y ponerlos a disposición del público en nuevas bibliotecas nacionales y municipales. Fue un proyecto ambicioso y, sobre el papel, admirable, pero la realidad fue muy diferente. Los registros administrativos de la época muestran que los depósitos improvisados, donde se almacenaron los libros confiscados, eran iglesias vacías, conventos abandonados, almacenes sin calefacción ni protección contra la humedad. Los libros se apilaron del suelo al techo, sin orden ni catalogación. En muchos casos, los responsables locales no tenían idea de qué estaban almacenando. Los informes enviados al Comité de Instrucción Pública, que se conservan en los archivos nacionales, están llenos de quejas. Los techos gotean, las ratas destruyen los volúmenes. No hay personal para catalogar nada. Lo que siguió fue una pérdida masiva. No toda fue deliberada. Mucha fue por negligencia, por abandono, por la simple imposibilidad de gestionar millones de volúmenes en medio de una revolución, una guerra civil y luego las guerras napoleónicas. Pero la negligencia, cuando se aplica a millones de libros durante décadas, tiene el mismo efecto práctico que la destrucción intencionada. Henri Grégoire, el abate constitucional y miembro de la Convención Nacional, acuñó en 1794 el término vandalisme para describir exactamente esto. Sus informes al gobierno, conocidos como los Rapports sur les destructions o Perès par le vandalisme, están publicados y se pueden consultar. Grégoire documentó la destrucción de manuscritos medievales, la quema de documentos señoriales que también contenían información histórica invaluable, la venta de pergaminos antiguos a fabricantes de tambores y a artesanos que los usaban como material de encuadernación barato. Según Grégoire, una parte significativa de los manuscritos confiscados se perdió de esta manera durante los primeros años de la Revolución. ¿Cuántos libros se perdieron exactamente? La cifra precisa es imposible de determinar porque, irónicamente, muchos de los registros de lo que se perdió también se perdieron. Pero los historiadores del libro francés estiman que de los 8 a 10 millones de volúmenes confiscados, una proporción sustancial, quizás entre un tercio y la mitad, se destruyó, deterioró irreparablemente o simplemente desapareció durante el período revolucionario
y los años posteriores. Ahora bien, aquí es donde debemos hacer una pausa y considerar qué había exactamente en esas bibliotecas. No eran solo Biblias y misales. Las bibliotecas monásticas francesas habían sido durante siglos los principales centros de preservación del conocimiento en Europa occidental. Contenían manuscritos copiados a mano desde la Alta Edad Media, tratados de filosofía, de historia natural, de astronomía, de matemáticas, de medicina. Contenían crónicas históricas locales y regionales que documentaban siglos de eventos. Contenían correspondencia diplomática, registros genealógicos, mapas y planos. Muchos de estos documentos existían en una sola copia y desaparecieron, pero Francia no estuvo sola en esto. Lo que ocurrió durante la Revolución Francesa fue parte de un fenómeno mucho más amplio que se extendió por toda Europa durante el período que los historiadores llaman la secularización. En los territorios germánicos, la secularización de 1803, conocida como la Reichsdeputationshauptschluss, supuso la disolución de prácticamente todas las instituciones eclesiásticas del Sacro Imperio Romano Germánico. Esta legislación está publicada y es accesible. Fue la mayor redistribución de propiedad en la historia alemana hasta ese momento, y una de sus consecuencias fue la destrucción o dispersión de cientos de bibliotecas monásticas. La abadía de Lorsch, en Hesse, había albergado una de las bibliotecas más importantes de Europa. Su catálogo del siglo IX, que sobrevive, lista cientos de manuscritos. Cuando la abadía fue disuelta, su biblioteca fue dispersada. Muchos manuscritos terminaron en la Biblioteca Apostólica Vaticana, otros en Heidelberg, otros en diversas colecciones privadas. Pero una cantidad significativa simplemente desapareció. Lo mismo ocurrió en Baviera, en Suabia, en Renania. El historiador Paul Lehmann, en su obra sobre las bibliotecas medievales alemanas, publicada a principios del siglo XX, documenta decenas de casos de bibliotecas monásticas cuyo contenido se perdió total o parcialmente durante la secularización. Manuscritos que habían sobrevivido 1000 años fueron vendidos por peso a fabricantes de papel, a encuadernadores, a cualquiera que pagara unas monedas por el pergamino. Detengámonos un momento en ese detalle. Vendidos por peso, no destruidos en un acto de furia, no quemados en una hoguera pública, vendidos como material reciclable. El pergamino de un manuscrito medieval del siglo IX, copiado a mano por un monje que dedicó meses o años a esa tarea, fue considerado más valioso como materia prima para fabricar pegamento o como relleno para encuadernaciones baratas que como documento histórico. Y esto nos lleva a un aspecto de la destrucción de libros que rara vez se discute: la destrucción por indiferencia económica. No necesitas un tirano que ordene una hoguera, solo necesitas un sistema que no valore lo que esos libros contienen. Cuando la información se convierte en mercancía, el que la destruye no siente que está cometiendo un crimen contra el conocimiento, siente que está haciendo un negocio. Crucemos ahora el Canal de la Mancha y miremos lo que ocurrió en las Islas Británicas, no durante la disolución de los monasterios por Enrique VIII, que ya mencionamos, sino en los siglos posteriores. En 1649, tras la Guerra Civil Inglesa, el Parlamento puritano ordenó la destrucción de lo que consideraba imágenes y objetos supersticiosos en las catedrales e iglesias de Inglaterra. William Dowsing fue comisionado como el encargado oficial de esta tarea en los condados de Suffolk y Cambridgeshire, y su diario personal, que sobrevive y ha sido publicado en edición académica por Trevor Cooper en 2001, detalla con precisión burocrática lo que destruyó: vidrieras, esculturas, pinturas y, en muchos casos, los libros litúrgicos y manuscritos que acompañaban a estos objetos. Dowsing registra jornada por jornada las iglesias que visitó y lo que eliminó. Es un documento escalofriante en su frialdad administrativa, pero más allá de Dowsing, lo que ocurrió con las bibliotecas inglesas durante los siglos XVII y XVIII
Fue un proceso más lento y menos dramático, pero igualmente devastador. Las colecciones privadas de la nobleza se dispersaron en subastas cuando las familias se arruinaban. Las bibliotecas de las catedrales sufrieron décadas de negligencia. Los manuscritos anglosajones, que constituían el registro más antiguo de la lengua y la cultura inglesa, sobrevivieron en cantidades minúsculas, no porque los ingleses los valoraran, sino porque unos pocos anticuarios como Robert Cotton y Matthew Parker los rescataron por iniciativa propia. La Biblioteca Cotton, reunida por Sir Robert Cotton entre finales del siglo XVI y principios del XVII, se convirtió en una de las colecciones más importantes de manuscritos medievales en el mundo. Cotton había recogido lo que quedaba de las bibliotecas monásticas disueltas un siglo antes. Su colección incluía el manuscrito Beowulf, la única copia existente del poema épico anglosajón más importante. Incluía 2 de las 4 copias supervivientes de la Carta Magna. Incluía crónicas, cartas reales y documentos que no existían en ningún otro lugar. En 1731, un incendio destruyó o dañó gravemente una parte significativa de la Biblioteca Cotton, entonces ya bajo custodia del gobierno y alojada en Ashburnham House, en Westminster. El catálogo posterior al incendio, publicado por la Comisión de Manuscritos Históricos, muestra que de los 958 manuscritos de la colección, 114 fueron destruidos o dañados de forma irreparable, y otros 98 sufrieron daños significativos. Entre los dañados estaba el propio manuscrito Beowulf, cuyos bordes se chamuscaron y del que se perdieron fragmentos que nunca se recuperaron. Y aquí surge una pregunta que rara vez se formula. La Biblioteca Cotton era la colección superviviente de las bibliotecas monásticas. Es decir, era lo que quedaba después de la primera ola de destrucción bajo Enrique VIII. Si lo que Cotton logró rescatar ya era solo una fracción de lo original, y luego una parte de lo rescatado se perdió en el incendio de 1731. Entonces, lo que tenemos hoy de la tradición manuscrita medieval inglesa es una fracción de una fracción. ¿Cuántas capas de pérdida separan lo que hoy existe de lo que existió originalmente? Volvamos ahora al continente europeo y miremos hacia un fenómeno que pocas veces se conecta con la destrucción de libros, pero que es inseparable de ella: las guerras napoleónicas. Entre 1792 y 1815, los ejércitos franceses recorrieron Europa de un extremo a otro, y con ellos viajó un aparato de confiscación cultural sin precedentes. Napoleón no solo conquistaba territorios, confiscaba su patrimonio cultural. Los tratados que imponía a los países derrotados incluían cláusulas de entrega de obras de arte, manuscritos y libros. Esto está documentado en los propios tratados, que son documentos públicos. El Tratado de Tolentino de 1797, con los estados pontificios, por ejemplo, especifica la entrega de 500 manuscritos y 100 obras de arte al gobierno francés. Lo que no siempre se menciona es lo que ocurrió con los libros y manuscritos que no llegaron a París. Durante las campañas militares, las bibliotecas de los territorios ocupados sufrieron daños colaterales y saqueos. En España, durante la Guerra de la Independencia, entre 1808 y 1814, múltiples bibliotecas monásticas y eclesiásticas fueron saqueadas o destruidas. El historiador español Julián Martín Abad ha documentado pérdidas significativas en bibliotecas, como la de la Catedral de Burgos y la del Monasterio de Montserrat, que fue incendiado por las tropas francesas en 1811. Y no fue solo España. En Portugal, en Italia, en los Países Bajos, en los territorios alemanes, en Austria, en Polonia, la misma historia se repitió. Bibliotecas dañadas, saqueadas, dispersadas. Algunas confiscaciones fueron organizadas y parte de los materiales llegó efectivamente a bibliotecas francesas. Pero en el caos de la guerra, una cantidad inestimable de material simplemente desapareció.
Cuando Napoleón fue finalmente derrotado en 1815, los tratados del Congreso de Viena exigieron la devolución de gran parte del patrimonio confiscado, pero la devolución fue parcial e incompleta. Muchos objetos y manuscritos nunca regresaron a sus lugares de origen, algunos porque habían sido dañados o destruidos, otros porque nadie sabía exactamente dónde estaban, otros porque las nuevas fronteras nacionales de Europa habían cambiado la identidad misma de los países reclamantes. Ahora bien, todo lo que hemos descrito hasta aquí son hechos documentados, confiscaciones registradas en tratados, incendios con fechas y lugares, inventarios de pérdidas, informes oficiales, diarios personales de los destructores. Esto no es especulación. Es el registro histórico convencional, aceptado por los historiadores académicos. Lo que estos historiadores rara vez hacen, sin embargo, es poner todos estos episodios uno al lado del otro y observar la imagen completa. Porque cuando lo haces, lo que ves es esto. Entre aproximadamente 1700 y 1850, Europa experimentó la mayor destrucción de conocimiento almacenado desde la caída de Roma. No fue un solo evento, fue una serie de eventos conectados: la Revolución Francesa, las secularizaciones en los territorios germánicos, las guerras napoleónicas, las desamortizaciones en España y Portugal, las revoluciones de 1848. Cada uno de estos eventos tuvo sus propias causas políticas y sociales, y los historiadores los estudian por separado. Pero el efecto acumulativo fue el mismo: la eliminación de una enorme cantidad de registros escritos del pasado europeo. Y aquí es donde la pregunta se vuelve verdaderamente incómoda. Las bibliotecas monásticas que fueron destruidas o dispersadas durante este periodo no contenían solo textos religiosos, contenían los registros más antiguos de Europa, crónicas que documentaban eventos desde la Alta Edad Media, mapas y descripciones geográficas de siglos anteriores, registros de técnicas de construcción, de ingeniería hidráulica, de metalurgia, genealogías que trazaban linajes durante generaciones, correspondencia diplomática que revelaba las relaciones entre estados, pueblos y poderes que ya no existen. Si quisieras reconstruir la historia de Europa anterior al siglo XVII basándote en fuentes primarias, descubrirías que las fuentes disponibles son una fracción mínima de las que existieron. La mayoría de lo que sabemos sobre la Europa medieval y renacentista proviene de los documentos que sobrevivieron a este periodo de destrucción, y lo que sobrevivió lo hizo, en muchos casos, por puro azar, porque estaba en una biblioteca que no fue saqueada, porque un anticuario lo compró antes de que fuera vendido por peso, porque terminó en una colección privada que no sufrió un incendio. La pregunta que surge inevitablemente es: ¿cuánto de lo que no sobrevivió contradecía, matizaba o complicaba la versión de la historia que hoy aceptamos como verdadera? No estamos afirmando que la destrucción se orquestó específicamente para ocultar algo. Estamos señalando que, independientemente de la intención, el efecto fue el mismo: una reducción masiva de las fuentes disponibles para reconstruir el pasado. Y quien controla las fuentes, controla la narrativa. Hay un dato adicional que merece mención. En 1836, el gobierno español de Mendizábal promulgó las leyes de desamortización que disolvieron la mayoría de las órdenes religiosas en España y confiscaron sus propiedades. Los registros de la Real Academia de la Historia documentan que las bibliotecas de estos conventos y monasterios contenían miles de manuscritos, crónicas, cartularios y documentos que se dispersaron o se perdieron. José Amador de los Ríos, en su Historia crítica de la literatura española, publicada a mediados del siglo XIX, lamenta extensamente las pérdidas sufridas durante la desamortización. En Portugal ocurrió algo similar con la extinción de las órdenes religiosas en 1834, bajo el gobierno de Joaquim Antonio de Aguiar. Alexandre Herculano, el gran historiador portugués del siglo XIX,
Dedicó años a intentar rescatar manuscritos de las bibliotecas monásticas disueltas, y sus escritos reflejan la frustración de un hombre que ve desaparecer las fuentes que necesita para escribir la historia de su propio país. Lo que tenemos entonces es un período de aproximadamente 150 años, desde mediados del siglo XVII hasta principios del siglo XIX, durante el cual las fuentes primarias para la historia de Europa fueron devastadas. No por una causa única, sino por múltiples causas que coincidieron en el tiempo y que tuvieron el mismo efecto, la eliminación de los registros del pasado. Y es en este contexto donde ciertas preguntas empiezan a cobrar una fuerza singular. Preguntas que abordaremos en la siguiente parte, cuando examinemos qué pasó en otros continentes durante el mismo periodo, qué decían los mapas y los libros que sí sobrevivieron, y por qué una teoría cultural nacida en Internet sostiene que la destrucción no fue accidental, sino que fue un componente necesario de algo mucho más grande, la reescritura completa de la historia humana. Hemos establecido hasta ahora dos hechos que no son controvertidos. Primero, a lo largo de la historia, en todas las civilizaciones, se han destruido cantidades masivas de libros y documentos. Segundo, la destrucción más reciente y mejor documentada ocurrió en Europa entre los siglos XVII y XIX, cuando las bibliotecas monásticas y eclesiásticas fueron disueltas, saqueadas, abandonadas o quemadas en una serie de eventos políticos conectados. Estos son datos que cualquier historiador del libro confirmaría sin reservas. Ahora vamos a hacer algo que los historiadores convencionales rara vez hacen. Vamos a mirar más allá de Europa y observar qué estaba ocurriendo en el resto del mundo durante el mismo periodo. Porque cuando ampliamos la perspectiva geográfica, el patrón que emerge resulta, como mínimo, notable. Comencemos por la India. Cuando la Compañía Británica de las Indias Orientales consolidó su control sobre el subcontinente indio a lo largo de los siglos XVIII y XIX, una de las consecuencias menos estudiadas fue la desaparición de bibliotecas enteras de las cortes mogolas, los templos hindúes, las escuelas budistas y las madrasas islámicas. Dharampal, un historiador indio cuya obra, The Beautiful Tree, publicada en 1983, se basa en documentos de los propios archivos coloniales británicos, demostró que la India anterior a la colonización tenía un sistema educativo extenso y bibliotecas asociadas a templos y centros de aprendizaje en prácticamente cada distrito. Los informes de los administradores coloniales británicos, conservados en los archivos de la India Office Library, hoy parte de la British Library, documentan la existencia de estas instituciones al tiempo que describen su progresivo declive bajo el dominio colonial. Lo que no documentan con la misma precisión es qué ocurrió con los manuscritos que contenían. En muchos casos, los manuscritos en sánscrito, en pali, en persa y en lenguas vernáculas simplemente dejaron de ser mencionados en los registros a medida que las instituciones que los albergaban eran desfinanciadas o disueltas. William Jones, el orientalista británico que fundó la Sociedad Asiática de Bengala en 1784, reconoció la existencia de una tradición textual india de una antigüedad y sofisticación extraordinarias. Su trabajo de traducción del sánscrito al inglés abrió a Europa los textos sagrados hindúes, pero Jones trabajó con lo que pudo encontrar, no con lo que alguna vez existió. Y la diferencia entre ambas cosas es inmensa. Un ejemplo concreto: la tradición médica ayurvédica, codificada en textos como el Charaka Samhita y el Sushruta Samhita, describe procedimientos quirúrgicos de una sofisticación notable, incluyendo cirugía de cataratas, rinoplastia y la extracción de cálculos renales. Estos textos sobrevivieron, pero los catálogos de bibliotecas indias mencionan cientos de tratados médicos adicionales que no sobrevivieron. Los que conocemos son, una vez más, los supervivientes de una colección mucho más amplia.
Ahora miremos hacia el este. En China, la destrucción de libros no terminó con Qin Shi Huang. A lo largo de los siglos, las sucesivas dinastías llevaron a cabo sus propias purgas bibliográficas. Pero quizás la más relevante para nuestro tema es el proyecto conocido como el Siku Quanshu, la colección completa de los 4 tesoros, encargado por el emperador Qianlong de la dinastía Qing en 1772. Este proyecto, una de las mayores empresas editoriales de la historia, tenía un objetivo declarado: reunir, copiar y preservar todas las obras importantes de la tradición china. Se compilaron más de 3.400 obras en más de 79.000 capítulos. Suena admirable, y en muchos sentidos lo fue, pero el proyecto tuvo una cara oculta que los propios registros imperiales documentan. Para decidir qué obras incluir en la colección, el emperador ordenó la confiscación de libros de toda China. Los funcionarios locales debían enviar todos los libros de sus jurisdicciones a Pekín para ser evaluados. Una vez evaluados, se decidía si una obra merecía ser copiada, si debía ser simplemente catalogada o si debía ser destruida. Y muchas fueron destruidas. Los registros del proyecto, que han sido estudiados por historiadores como R. Kent Guy, en su libro The Emperor's Four Treasuries, publicado en 1987, muestran que se emitieron órdenes específicas de destrucción para obras que el emperador consideraba sediciosas, ofensivas o contrarias a los intereses de la dinastía manchú. Se estima que al menos 2.800 títulos fueron destruidos durante este proceso, aunque las cifras varían según la fuente. Pero más allá de las obras destruidas explícitamente, hay un problema adicional. Muchos propietarios de libros, temiendo que sus colecciones contuvieran textos que pudieran ser considerados subversivos, quemaron sus propios libros antes de que los funcionarios imperiales llegaran a confiscarlos. Esta autocensura preventiva amplificó enormemente la destrucción, pero, por su propia naturaleza, es imposible de cuantificar. El Siku Quanshu es un caso fascinante porque muestra cómo la preservación y la destrucción pueden ser dos caras del mismo proyecto. El emperador preservó lo que quiso preservar y destruyó lo que quiso destruir. La colección resultante no es un registro completo de la tradición china. Es un registro editado, curado por un poder político con intereses específicos, y sin embargo, hoy se la trata frecuentemente como si fuera una representación completa del patrimonio intelectual chino, anterior a la dinastía Qing. Volvamos ahora a las Américas, porque lo que ocurrió allí durante los siglos XVIII y XIX merece un examen más detallado del que suele recibir. Ya mencionamos la destrucción de los códices mayas y aztecas en el siglo XVI, pero la destrucción de registros indígenas no terminó ahí. A lo largo de los siglos coloniales, las autoridades españolas y portuguesas llevaron a cabo campañas sistemáticas que los historiadores llaman extirpación de idolatrías, destinadas a eliminar las prácticas religiosas nativas y con ellas los textos y objetos rituales asociados. Los registros de estos procesos, conservados en el Archivo General de Indias en Sevilla, documentan la confiscación y destrucción de quipus en el mundo andino. Los quipus, esos complejos sistemas de cuerdas anudadas utilizados por los incas y las culturas andinas anteriores, son un caso particularmente perturbador. Durante mucho tiempo, los investigadores occidentales los consideraron meros dispositivos contables, útiles para registrar cifras de tributos y censos, pero incapaces de transmitir narrativa o conocimiento complejo. Sin embargo, investigaciones más recientes, como las publicadas por Sabine Hyland de la Universidad de St. Andrews, sugieren que al menos algunos quipus podrían haber funcionado como un sistema de escritura más completo de lo que se pensaba. En el Tercer Concilio Limense de 1583, las autoridades eclesiásticas ordenaron explícitamente la destrucción de los quipus, argumentando que eran instrumentos de idolatría. Este decreto está documentado y publicado.
de los millones de quipus que debieron existir en un imperio que se extendía desde Colombia hasta Chile, sobreviven hoy aproximadamente 1 millar, dispersos en museos y colecciones de todo el mundo. La inmensa mayoría fueron destruidos de forma deliberada. Si los quipus eran solo registros contables, su destrucción fue un acto de vandalismo administrativo. Pero si contenían narrativa histórica, como sugieren las investigaciones más recientes, entonces lo que se destruyó no fueron solo números, sino la historia misma del mundo andino contada por sus propios habitantes. Y eso cambia completamente la magnitud de la pérdida. Avancemos ahora hacia algo que conecta todos estos hilos geográficos y nos acerca al corazón de la cuestión que da título a este episodio. Si observamos un mapa del mundo y marcamos los lugares donde se produjeron destrucciones masivas de libros y registros entre los siglos XVI y XIX, el resultado es sorprendente por su amplitud. Europa Occidental, Francia, Inglaterra, los territorios germánicos, España, Portugal, Italia, Asia, India, China, las Américas, Mesoamérica, los Andes, el mundo islámico, del norte de África a Asia Central. No estamos hablando de un fenómeno regional, estamos hablando de un fenómeno global, y aquí es donde debemos ser especialmente cuidadosos con nuestro lenguaje, porque la tentación de saltar a conclusiones es grande y debemos resistirla. Lo que podemos afirmar con certeza es lo siguiente: en prácticamente todas las regiones del mundo, entre los siglos XVI y XIX, los registros escritos de las tradiciones anteriores fueron destruidos o gravemente reducidos. Esto es un hecho. Las causas inmediatas fueron diferentes en cada caso: revolución política en Francia, colonización en India y las Américas, consolidación dinástica en China, reforma religiosa en Inglaterra. Pero el efecto fue el mismo en todos los casos: una drástica reducción de la información disponible sobre el pasado. El resultado de este fenómeno global es que la historia que conocemos hoy fue reconstruida, en gran medida, después de estas destrucciones. Los libros de historia que estudiamos en la escuela, las narrativas que aceptamos como verdaderas sobre el mundo antiguo y medieval, fueron escritas en su mayoría durante el siglo XIX, a partir de los documentos que sobrevivieron. Y lo que sobrevivió, como hemos visto, es una fracción pequeña y no necesariamente representativa de lo que existió. Esto nos lleva a una observación que no es conspiración, sino lógica elemental. Cualquier narrativa histórica, construida a partir de fuentes incompletas, es por definición una narrativa incompleta. Y cuando la incompletitud no es aleatoria, sino que resulta de destrucciones dirigidas por poderes políticos y religiosos con intereses específicos, la narrativa resultante no es solo incompleta, está potencialmente sesgada en una dirección particular, la dirección que favorecía a quienes sobrevivieron y a quienes destruyeron. Ahora bien, hay algo más que debemos examinar, algo que pocas veces se menciona cuando se habla de la destrucción de libros, pero que es fundamental para entender la magnitud de lo que ocurrió. No se destruyeron solo libros, se destruyeron sistemas enteros de conocimiento. Cuando Delanda quemó los códices mayas, no solo destruyó objetos físicos, destruyó el acceso a un sistema de escritura que nadie más sabía leer. Los sabios mayas que podían interpretar esos códices murieron sin transmitir completamente su conocimiento. Y aunque los eruditos modernos han logrado descifrar gran parte de la escritura maya, lo han hecho trabajando con los 4 códices supervivientes y con las inscripciones en piedra. Lo que contenían los códices quemados es irrecuperable, porque no solo se destruyó el texto, sino el contexto necesario para interpretarlo. Lo mismo ocurrió con los quipus andinos. Lo mismo ocurrió con innumerables tradiciones orales que estaban vinculadas a textos escritos que ya no existen. Lo mismo ocurrió con las tradiciones de conocimiento asociadas a las bibliotecas monásticas europeas, donde los monjes no solo copiaban textos, sino que los interpretaban, los comentaban,
los contextualizaban dentro de una tradición viva de aprendizaje. Cuando se dispersó la biblioteca, se dispersó también la comunidad que la hacía inteligible. Este es un punto que merece ser subrayado, porque tiene implicaciones que van mucho más allá del lamento cultural. Cuando destruyes un libro, puedes reemplazarlo si existe otra copia. Cuando destruyes todas las copias, puedes reconstruir parcialmente el contenido si alguien lo recuerda. Pero cuando destruyes los libros, las comunidades que los interpretaban y los sistemas de conocimiento que les daban sentido, lo que destruyes es irrecuperable por completo. No queda nada desde lo que reconstruir, y esto es lo que ocurrió una y otra vez en todas las civilizaciones durante los siglos que hemos examinado. Llegamos ahora al punto donde debemos mencionar la interpretación que la comunidad de historia alternativa hace de estos hechos, porque sería deshonesto ignorarla y porque merece ser presentada con justicia, tanto en sus puntos fuertes como en sus limitaciones. Desde la perspectiva de quienes investigan la hipótesis conocida como el Gran Reseteo o el Reseteo de Tartaria, la destrucción global de libros no es una serie de coincidencias históricas, sino un programa coordinado. Según esta interpretación, en algún momento, entre los siglos XVII y XIX, se llevó a cabo una reescritura deliberada de la historia humana, y la destrucción de las fuentes originales fue un requisito previo para que esa reescritura fuera posible. Los proponentes de esta hipótesis señalan varios elementos que consideran sospechosos. Primero, la simultaneidad. ¿Por qué tantas destrucciones de registros en tantos lugares del mundo durante el mismo período? Segundo, la selectividad. Los textos destruidos tendían a ser los más antiguos, los que contenían información sobre el pasado más remoto. Tercero, la reconstrucción posterior. La disciplina que hoy llamamos historia profesional nació precisamente en el siglo XIX, justo después de estas destrucciones, y fue esta nueva disciplina la que estableció la narrativa del pasado que hoy aceptamos. Quienes sostienen esta interpretación apuntan también a la existencia de Tartaria en mapas anteriores al siglo XIX, y es cierto que el nombre aparece en cientos de mapas europeos producidos entre los siglos XVI y XVIII. Tartaria o Gran Tartaria aparece en mapas de cartógrafos como Abraham Ortelius, cuyo Theatrum Orbis Terrarum de 1570, conservado en múltiples bibliotecas del mundo, muestra una vasta región con ese nombre en Asia Central y Septentrional. Aparece en el Atlas Mayor de Joan Blaeu, publicado en 1662, uno de los atlas más elaborados jamás producidos, cuyos ejemplares se conservan en la Biblioteca Nacional de Francia, la British Library y otras instituciones. Aparece en la Enciclopedia Británica, cuya primera edición de 1768, disponible en ediciones facsímiles y en los archivos de la propia Británica, dedica un extenso artículo a Tartaria, describiéndola como una vasta región que se extiende desde las fronteras orientales de Europa hasta el Océano Pacífico. Estos son hechos verificables. Los mapas existen. Las enciclopedias existen. Cualquiera puede consultarlos. Lo que la historia convencional dice es que Tartaria era simplemente un nombre europeo genérico para las regiones de Asia Central y Septentrional, habitadas por pueblos túrquicos y mongoles, un término geográfico impreciso, comparable a cómo los europeos usaban el término Indias para referirse a regiones muy diversas del mundo, y esta es una explicación perfectamente razonable. Lo que quienes investigan la hipótesis alternativa preguntan es, si Tartaria era solo un nombre genérico para regiones vagamente conocidas, ¿por qué aparecen mapas tan detallados, con ciudades, ríos y fronteras específicas? ¿Por qué la Enciclopedia Británica le dedica un artículo extenso como si fuera una entidad definida? ¿Y por qué este nombre desaparece casi por completo de los mapas y las enciclopedias durante el siglo XIX, justo en el periodo en que se están destruyendo bibliotecas enteras
y reescribiendo la historia? Estas son preguntas legítimas, independientemente de la respuesta que uno elija darles. La explicación convencional dice que el nombre cayó en desuso a medida que el conocimiento geográfico europeo se volvió más preciso y las regiones que antes se agrupaban bajo el término genérico Tartaria recibieron nombres más específicos: Siberia, Turquestán, Mongolia, Manchuria. Y esta explicación tiene sentido, pero no explica por qué el proceso de desaparición del nombre coincide tan exactamente con el periodo de destrucción masiva de fuentes históricas que hemos documentado. Debemos ser claros: la coincidencia temporal no demuestra causalidad. Que dos fenómenos ocurran al mismo tiempo no significa que uno cause al otro. Pero cuando la coincidencia se repite en múltiples continentes y afecta a múltiples civilizaciones simultáneamente, decir que es pura casualidad tampoco es una respuesta satisfactoria. Es simplemente otra afirmación que necesita evidencia. Lo que podemos decir con honestidad intelectual es esto: la destrucción masiva de libros y registros entre los siglos XVI y XIX es un hecho documentado. Que esa destrucción haya facilitado, intencionalmente o no, la consolidación de una narrativa histórica particular durante el siglo XIX es una observación razonable. Que esa narrativa sea necesariamente falsa no se sigue de lo anterior, pero que sea necesariamente completa tampoco. Y hay un último punto que quiero dejar planteado antes de cerrar esta parte y entrar en la última sección de nuestra investigación. Cuando los historiadores del siglo XIX construyeron la narrativa que hoy conocemos como historia universal, lo hicieron con las fuentes que tenían disponibles. No tenían acceso a los libros que se quemaron en Francia, ni a los manuscritos que se vendieron por peso en Alemania, ni a los códices que ardieron en Yucatán, ni a los quipus que se destruyeron en Perú, ni a los textos que desaparecieron en India y China. Trabajaron con lo que quedaba, y lo que quedaba había sido filtrado, una y otra vez, por los intereses de quienes decidieron qué merecía conservarse y qué debía desaparecer. Eso no significa que la historia que nos enseñan sea mentira, pero significa que es, inevitablemente, una historia contada desde la perspectiva de los supervivientes. Y los supervivientes, en cada caso, fueron los vencedores. Lo que vamos a examinar en la última parte de esta investigación es algo que raramente se discute. ¿Qué dicen las fuentes que sí sobrevivieron cuando las leemos con atención? Porque a veces, incluso en los documentos que los destructores decidieron preservar, hay indicios de lo que intentaron borrar. Y esos indicios, cuando los reúnes, cuentan una historia que no se parece en nada a la que nos enseñaron. Hemos recorrido un camino extenso, desde Alejandría hasta Yucatán, desde las hogueras de Qin Shi Huang hasta los almacenes húmedos de la Francia revolucionaria. Hemos visto cómo millones de libros, manuscritos y registros fueron eliminados del acervo humano a lo largo de los siglos. Hemos verificado que este no es un fenómeno local ni accidental, sino un patrón que se repite en todas las civilizaciones y que alcanza su máxima intensidad precisamente entre los siglos XVI y XIX. Y hemos planteado la pregunta de qué significa para nuestro conocimiento del pasado el hecho de que la historia que aceptamos fue construida, necesariamente, con los documentos que alguien decidió que merecían sobrevivir. Ahora, vamos a examinar algo que cierra el círculo de una manera inesperada. Vamos a mirar las fuentes que sí sobrevivieron y descubrir qué dicen cuando se las lee sin las suposiciones que normalmente traemos a la lectura. Comencemos con algo concreto. En la Biblioteca Nacional de Francia se conserva un documento titulado Description Générale de la Chine, publicado en 1785 por el abate Jean-Baptiste Grossier. Esta obra es una compilación basada en los informes de los misioneros jesuitas que vivieron en China durante los siglos XVII y XVIII, particularmente en los trabajos del padre Jean-Baptiste du Halde, cuya description géographique, historique, chronologique, politique et physique de l'Empire de la Chine fue publicada en 1735,
Ambas obras son accesibles y verificables. Lo que estos misioneros describieron de China incluye detalles que, leídos hoy, resultan llamativos. Describen una civilización con infraestructuras de una escala que los propios europeos encontraban difícil de creer, sistemas de canales que conectaban regiones separadas por miles de kilómetros, puentes de una ingeniería sofisticada, observatorios astronómicos equipados con instrumentos de una precisión notable, sistemas postales que funcionaban con una eficiencia que Europa no igualaba. Los jesuitas no tenían motivos para exagerar. De hecho, algunos de sus informes fueron recibidos con escepticismo en Europa, precisamente porque describían logros que parecían demasiado avanzados. Cuando cruzamos estas descripciones con lo que la historiografía convencional enseña sobre China en ese periodo, no hay necesariamente una contradicción. La civilización china era avanzada, eso es ampliamente reconocido. Pero hay un matiz que merece atención. Las descripciones de los jesuitas retratan una continuidad de conocimiento y capacidad técnica que, según el registro convencional, debería haberse degradado significativamente durante ciertos periodos de inestabilidad. La pregunta que surge es, ¿estaban los jesuitas describiendo los restos de algo más antiguo y más vasto que lo que la narrativa dinástica china reconoce? Pasemos a otro ejemplo verificable: los mapas de Piri Reis. En 1929, durante la restauración del Palacio de Topkapi en Estambul, se descubrió un fragmento de un mapa del mundo dibujado en 1513 por el almirante otomano Piri Reis. El mapa se conserva hoy en la biblioteca del Palacio de Topkapi y ha sido fotografiado, analizado y publicado en numerosas ediciones académicas. Piri Reis incluyó notas marginales en el propio mapa, donde explica que se basó en unas 20 fuentes cartográficas más antiguas, incluyendo, según sus propias palabras, un mapa dibujado por Cristóbal Colón, que hoy no se conserva por ningún otro medio. El mapa de Piri Reis ha generado debate durante casi un siglo. Lo que muestra del hemisferio occidental incluye las costas de América del Sur con un nivel de detalle que, para 1513, resulta notable. Pero la controversia mayor se centra en la parte inferior del mapa, que algunos investigadores han interpretado como una representación de la costa de la Antártida libre de hielo. Charles Hapgood, profesor de historia en el Keene State College de New Hampshire, publicó en 1966 su libro Maps of the Ancient Sea Kings, donde argumenta que el mapa de Piri Reis, junto con otros mapas de la época como el de Oronteus Finaeus de 1531, sugieren la existencia de una tradición cartográfica muy anterior a la que la historia convencional reconoce. Es importante decir que la tesis de Hapgood ha sido criticada por muchos historiadores y cartógrafos. Gregory Mackintosh, en su estudio detallado de Piri Reis Map of 1513, publicado en 2000, argumenta que la parte inferior del mapa representa simplemente la costa de América del Sur distorsionada, no la Antártida. Este es un debate legítimo, que no está resuelto. Pero lo que nadie cuestiona es que el mapa existe, que fue dibujado en 1513, que Piri Reis afirmó basarse en fuentes más antiguas, y que esas fuentes más antiguas no sobrevivieron. Y esta es la clave. Piri Reis nos dice explícitamente que usó mapas más antiguos. Esos mapas no existen hoy. ¿Dónde están? ¿Se destruyeron? ¿Cuándo? ¿Por quién? El propio Piri Reis escribió una obra mayor de cartografía titulada Kitab Bahriye, el libro de las materias marítimas, cuya versión más completa, de 1527, se conserva en varias bibliotecas. En ella demuestra un conocimiento cartográfico exhaustivo y menciona fuentes que nosotros no podemos verificar porque ya no existen. Este patrón, documentos supervivientes que hacen referencia a documentos perdidos, se repite una y otra vez cuando uno empieza a buscarlo. La historia natural de Plinio el Viejo
publicada en el siglo I de nuestra era y conservada en múltiples manuscritos medievales, cita por nombre a más de 400 autores cuyas obras Plinio consultó directamente. De esos 400 autores, la mayoría son hoy completamente desconocidos. Sus obras no sobrevivieron, solo sabemos que existieron porque Plinio los citó. Plinio funcionó como un filtro involuntario. Lo que él consideró digno de mención se preservó en forma de cita. Lo que no mencionó desapareció sin dejar rastro. Lo mismo ocurre con la biblioteca de Focio, el patriarca de Constantinopla del siglo IX, que escribió una obra conocida como Mirio Biblon o Biblioteca, en la que resume y comenta 280 obras que había leído. Muchas de esas obras no sobrevivieron por ningún otro medio. La biblioteca de Focio es, en muchos casos, nuestra única ventana a libros que existieron y que ya no existen. Y Focio solo leyó y reseñó las obras que le interesaron o que estuvieron a su alcance. ¿Cuántas otras obras existían en Constantinopla en el siglo IX que Focio no leyó, no reseñó y que desaparecieron sin dejar siquiera una mención? Estas son preguntas que los filólogos y los historiadores del libro plantean regularmente en el ámbito académico. No son preguntas de la teoría de la conspiración, son preguntas académicas legítimas, y las respuestas, cuando se buscan con rigor, pintan un cuadro inquietante. Pasemos ahora a otro tema que conecta directamente con la destrucción de libros, la estandarización de la cronología. La cronología que utilizamos hoy, el sistema de fechas que organiza nuestra comprensión del pasado, fue sistematizada en gran medida durante los siglos XVI y XVII. Joseph Justus Scaliger, el erudito francés considerado el padre de la cronología moderna, publicó su obra De Emendatione Temporum en 1583, donde intentó sincronizar los sistemas de datación de diferentes civilizaciones antiguas en un marco coherente. Su trabajo fue continuado por Dionysius Petavius, cuya obra De Doctrina Temporum de 1627 refinó y en algunos casos corrigió el sistema de Scaliger. Estos son hechos históricos documentados. Lo que resulta interesante es considerar el contexto en que ocurrieron. Scaliger y Petavius construyeron su cronología basándose en los textos antiguos que tenían disponibles. Las obras de historiadores griegos y romanos, los registros bíblicos, las crónicas eclesiásticas, pero como hemos visto, los textos disponibles en los siglos XVI y XVII ya eran una fracción de los que habían existido originalmente. La cronología moderna fue construida, entonces, sobre una base documental incompleta. ¿Significa esto que la cronología está equivocada? No necesariamente, pero sí significa que debería tratarse con más cautela de la que normalmente recibe. Anatoly Fomenko, matemático de la Universidad Estatal de Moscú, ha propuesto desde los años 80 del siglo XX una revisión radical de la cronología convencional, argumentando que grandes periodos de la historia antigua y medieval son duplicaciones de eventos más recientes, producidas por errores de los cronólogos renacentistas. Sus libros, publicados en ruso y traducidos parcialmente al inglés, han generado una controversia académica significativa. La mayoría de los historiadores profesionales rechazan las conclusiones de Fomenko, y hay razones serias para ese rechazo. Sus métodos estadísticos han sido cuestionados y algunas de sus afirmaciones contradicen evidencia arqueológica bien establecida. Pero lo que incluso los críticos de Fomenko reconocen es que plantea un problema real. La cronología antigua depende de una cadena de fuentes que no es tan sólida como comúnmente se asume. Cuando esas fuentes fueron destruidas, dañadas o alteradas a lo largo de los siglos, la cronología que se construyó a partir de ellas heredó esas debilidades. Y las debilidades, como capas de pintura sobre un muro viejo, se acumulan sin ser necesariamente visibles en la superficie. Volvamos ahora a la cuestión central de este episodio. Hemos documentado que millones de libros fueron destruidos. Hemos mostrado que la destrucción fue global, simultánea en términos históricos,
y ejecutada consistentemente por los poderes dominantes de cada época. Hemos señalado que la historia que hoy aceptamos fue escrita después de estas destrucciones, a partir de los documentos que sobrevivieron, y hemos mostrado que incluso los documentos supervivientes contienen referencias constantes a otros documentos que ya no existen. ¿Cuál es, entonces, la razón perturbadora a la que alude el título de este episodio? La respuesta honesta es que no hay una sola razón. Hay muchas razones, y cada episodio de destrucción tuvo sus propias motivaciones inmediatas: poder político, celo religioso, negligencia administrativa, oportunismo económico, purga ideológica. Pero si buscamos un denominador común, si buscamos el hilo que conecta la hoguera de Qin Shi Huang con la desamortización de Mendizábal, separadas por más de 2000 años, lo encontramos en algo que Fernando Báez, el historiador de la destrucción de libros que mencionamos antes, expresa con precisión. En cada caso, el destructor no busca eliminar objetos físicos, busca eliminar una versión del pasado que compite con la suya. El libro destruido no es peligroso por lo que es, sino por lo que recuerda. Recuerda que antes del poder actual existió otro poder, otra forma de organización, otro sistema de conocimiento, otra manera de entender el mundo. Y para cualquier régimen que quiera presentarse como inevitable, como la culminación natural de la historia, la existencia de alternativas previas es intolerable. Desde la perspectiva de la historia alternativa, quienes investigan la hipótesis tartaria llevan esta lógica un paso más allá. Proponen que la destrucción global de registros entre los siglos XVI y XIX no fue una serie de eventos independientes con causas locales, sino un programa coordinado, o al menos convergente, destinado a borrar la evidencia de una civilización o una confederación de civilizaciones que existió antes de los estados nacionales modernos. Según esta lectura, los edificios de arquitectura clásica que encontramos en ciudades de todo el mundo, desde San Petersburgo hasta Buenos Aires, desde Washington hasta Melbourne, edificios cuya construcción se atribuye oficialmente a los siglos XVIII y XIX, pero cuya escala y sofisticación resultan difíciles de explicar con la tecnología y la logística disponibles en esas fechas, serían vestigios de esa civilización anterior, y la destrucción de los libros habría sido necesaria para que nadie pudiera consultar los registros originales y descubrir quién construyó realmente esas estructuras. Es importante repetir que esta es una interpretación, no un hecho demostrado. Es una lectura de los datos que hemos presentado, no la única lectura posible. La explicación convencional, que estos eventos fueron independientes y que la similitud arquitectónica global se debe a la difusión del neoclasicismo como estilo internacional, es igualmente una lectura de los mismos datos. Ambas lecturas merecen ser evaluadas por sus méritos, no descartadas por prejuicio. Lo que sí podemos afirmar con certeza, independientemente de qué interpretación nos resulte más convincente, es lo siguiente. Sabemos que se destruyeron millones de libros y documentos en todo el mundo. Esto es un hecho documentado. Sabemos que la destrucción fue ejecutada consistentemente por los poderes políticos y religiosos dominantes de cada época. Esto también es un hecho documentado. Sabemos que los textos destruidos tendían a contener información sobre el pasado anterior al régimen que ordenaba la destrucción. Esto es una observación directa de los registros que describen qué se destruyó. Sabemos que la historia que aceptamos hoy fue escrita después de estas destrucciones, a partir de una base documental dramáticamente reducida. Esto es una consecuencia lógica de los hechos anteriores. Y sabemos que incluso los documentos que sobrevivieron contienen indicios de un pasado más complejo, más sofisticado y más interconectado de lo que la narrativa convencional reconoce. Los mapas, las enciclopedias,
Los informes de viajeros y misioneros que sobrevivieron describen cosas que no siempre encajan con facilidad en la historia que nos enseñan. Lo que no sabemos, y debemos tener la honestidad de admitirlo, es qué contenían exactamente los libros que se destruyeron. No podemos leer lo que ya no existe. No podemos consultar las fuentes que fueron quemadas, vendidas por peso, arrojadas al río o abandonadas hasta desintegrarse. Solo podemos observar las sombras que esos libros proyectan en los documentos que sí sobrevivieron. Las referencias, las citas, las menciones de obras que nadie ha vuelto a ver. Y esas sombras, esos contornos negativos de lo que fue eliminado, dibujan una forma que no se parece exactamente a la historia que nos han contado. Hay algo más que merece reflexión antes de cerrar. Vivimos en una época en la que asumimos que la destrucción de conocimiento es cosa del pasado. Tenemos internet, tenemos bibliotecas digitales, tenemos copias redundantes de prácticamente todo. Y sin embargo, el fenómeno no ha terminado. Los formatos digitales se vuelven obsoletos, los servidores se apagan, los algoritmos deciden qué información es visible y cuál es suprimida. Las empresas que alojan el conocimiento digital pueden desaparecer, ser compradas o cambiar sus políticas sin previo aviso. En 2012, la empresa de servicios de alojamiento web Megaupload fue cerrada por el gobierno de Estados Unidos. Con ella, desaparecieron millones de archivos, muchos de los cuales no tenían nada que ver con la infracción de derechos de autor que motivó el cierre. En 2019, la plataforma de blogs MySpace reconoció que había perdido toda la música subida entre 2003 y 2015, aproximadamente 50 millones de canciones de 14 millones de artistas, desaparecidas, no destruidas deliberadamente, sino perdidas por negligencia durante una migración de servidores. La destrucción de conocimiento no es un fenómeno del pasado, es un fenómeno permanente. Lo que cambian son los métodos. El fuego ha sido reemplazado por la obsolescencia planificada, la hoguera pública por la actualización de términos de servicio, el decreto imperial por el algoritmo corporativo. Pero el efecto es el mismo. Información que existía deja de existir, y con ella se va una parte de lo que sabíamos o podíamos saber. Y quizás la lección más perturbadora de todo lo que hemos explorado hoy no sea que alguien quemó libros en el pasado, sino que el mecanismo que lo hizo posible nunca ha dejado de funcionar. La tentación de controlar la narrativa, de decidir qué versión del pasado merece existir y cuál debe desaparecer, no es un defecto de una época particular, es una constante del poder, y mientras exista el poder, existirá el impulso de silenciar las voces que lo cuestionan. Los libros que se destruyeron antes de 1800 no pueden recuperarse. Los conocimientos que contenían están perdidos, probablemente para siempre, pero el hecho de que fueron destruidos no está perdido. Lo sabemos, lo hemos documentado, lo hemos explorado esta noche con la mayor honestidad de la que somos capaces. Y saberlo nos da algo que los destructores nunca quisieron que tuviéramos: la capacidad de mirar la historia que nos cuentan con ojos que no aceptan sin cuestionar. No te estamos diciendo qué creer. Te estamos diciendo que los libros que podrían haber respondido muchas de nuestras preguntas sobre el pasado fueron eliminados antes de que pudieras leerlos. Y eso, por sí solo, debería ser suficiente para que nunca vuelvas a leer un libro de historia sin preguntarte: ¿qué decían los libros que no sobrevivieron? La próxima vez que visites una biblioteca, mira los estantes. Mira los miles de volúmenes alineados y piensa que lo que ves ahí es lo que quedó. Es el residuo de una destrucción que duró siglos. Es el eco, no la voz original. Y aún así, incluso en ese eco, si escuchas con atención, se pueden oír fragmentos de algo que alguien intentó silenciar. Quizás no podamos reconstruir lo que se perdió, pero podemos negarnos a olvidar que fue perdido. Y podemos, cada vez que alguien nos diga que la historia está completa, que todo lo importante se ha conservado, que no hay nada más que buscar,
podemos responder con una sola pregunta. ¿Cómo lo sabes si no has leído los libros que quemaron? Gracias por quedarte hasta el final. Si este tipo de exploración te parece valiosa, si crees que estas preguntas merecen ser formuladas en voz alta, comparte este episodio con alguien que también esté dispuesto a mirar la historia con curiosidad en lugar de con obediencia. Y la próxima semana volvemos con otro capítulo de Lo que nadie se molesta en contarte. Buenas noches.